Bien, bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza, casualmente luterano. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Todo Hola, muy bien, muy muchas bien. gracias. Muy bien. Bien, gracias a Dios. Como pueden ver, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ay, no porque sea mi mamá. Ya adelanté un poco. Su nombre es Cristina García y estamos muy contentos de que pueda acompañarnos el día de hoy. No sé si te gustaría comentar algo, a lo mejor saludar, no sé. Bueno, pues sí, muchas gracias. Un gusto. La verdad es que este proyecto que se inició hace unas semanas, creo que es algo que puede dar difusión a muchas personas que no conocen sobre el luteranismo. Y la realidad es que me entusiasma, les agradezco la invitación. Me entusiasma mucho poder estar aquí, opinar, y pues que llegue a muchas personas, ¿no? Primeramente, Gracias. el día de hoy tenemos un tema muy interesante y nos lamentamos de que Aldo no puede estar aquí, pero Aldo, si estás viendo esto, déjanos en los comentarios todas tus respuestas. Tu opinión también, por favor. Pues correcciones. Sí, también, si erramos en algo, haznoslo saber de una manera amable. Te mandamos un fuerte abrazo. Ahorita está un poco delicado de salud, pero bueno, esperemos en Dios que para el próximo episodio ya pueda acompañarnos como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Y para el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar del catecismo. Como lo comentaban o lo comentábamos en episodios pasados, bueno, ahora los chicos están tomando catecismo, entonces es un tema muy interesante porque todos los que estamos aquí hemos tomado catecismo, entonces vamos a platicar acerca de esto y a mí me gustaría saber cuál fue su primer contacto con el catecismo. Bueno, se me hace un tema muy interesante. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Biblia, así que si no lo han visto, vayan a verlo. Pero es bien interesante porque, bueno, nosotros como cristianos y particularmente como luteranos, tenemos como centro la Biblia, la palabra de Dios, que es donde Cristo nos muestra por medio de su palabra qué es lo que nosotros debemos hacer o dónde realmente está Él, dónde Él se hace presente. Pero se me hace muy interesante que nosotros como luteranos tenemos el catecismo que nos ayuda, es una guía. No es que con el catecismo sustituimos la Biblia, la palabra de Dios, sino el catecismo está tomado de la palabra de Dios. Entonces, es interesante. Bueno, adelantándome a responder la pregunta, ¿cuál fue el primer contacto con el catecismo? Bueno, yo nací en una iglesia luterana, como les había comentado anteriormente. Fui bautizado en la iglesia, soy bautizado en la iglesia luterana desde pequeño. Eh, y bueno, es interesante porque en esta iglesia luterana a la que mis papás me llevaban, digo me llevaban porque yo era bebé, desde bebé, entonces no tenía mucho contacto con el luteranismo en general, más que el nombre y el bautismo de niños, pero bueno, años más adelante empezó la misión que hoy es la iglesia luterana Betania en Río Bravo, Tamaulipas. Y bueno, yo recuerdo mi primer contacto con el catecismo. Eran unos libros verdes grandes. Si alguien nos está viendo que tiene años en la iglesia luterana en México, puede a lo mejor recordar. Eran unos libros que eran de pastas verdes, tipo copias, se llamaban Bosquejos del Catecismo. Y yo recuerdo que, bueno, algo que mi papá siempre ha hecho, bueno, mi papá es pastor, adelantando también esta parte, no he hablado mucho de la familia, pero él es pastor. Y a él le ha gustado siempre como estar repasando el catecismo una y otra vez. Entonces, yo recuerdo el catecismo prácticamente de toda mi vida. Creo que de las primeras veces que leí o aprendí a leer prácticamente con el catecismo y con la Biblia. Ese fue mi primer contacto, al menos yo recuerdo eso, el primer contacto con estos libros bosquejos del catecismo, que era como tipo a máquina, más o menos las hojas como estaban escritas. Eh, Después de eso, años más adelante, eh, de donde yo soy es la frontera, entonces tuvimos contacto con algunas iglesias de Estados Unidos, especialmente un pastor que, bueno, es muy querido y muy recordado por mí, que es el pastor Cimental. Nos pudimos contactar, él nos contactó con otras personas. Habían unos hermanos americanos que eran del norte de Estados Unidos y se habían venido a la frontera, y ellos tenían una bodega donde juntaban o recibían donaciones, camiones de donaciones, y las repartían entre la comunidad. Entonces recuerdo que
bueno, el pastor Cimental, si no más me equivoco, nos contactó con estas personas e invitaron a mi papá a dar estudios del catecismo ahí. Entonces, recuerdo bien la primera vez que fuimos, bueno, el pastor Cimental fue el que guió el estudio y tenían unos libros grandotes. Era muy moderno porque yo estaba acostumbrado a los bosquejos del catecismo que era como a máquina, eran unos libros grandotes. Ahora los que se tenían y anchos, anchos así del catecismo, tenían la letra grande, pero eran muy grandes porque justo eran como bilingües. De un lado traía en español y en otro lado en inglés, pero traía el catecismo con explicación, muy parecido a lo que hoy usamos en la iglesia, pero esos son como mis dos contactos de pequeño y por muchos, creo que eran martes cuando íbamos, por muchos martes estuvimos yendo y mi papá enseñaba el catecismo y yo recuerdo que yo aprendía bueno, se fue grabando en mi corazón poco a poco todo esto. Y yo crecí básicamente, bueno, con el catecismo siempre y con la Biblia y el catecismo. Eh, Creo que hablar de catecismo o el catecismo es algo que me encanta dentro de la tarea pastoral, enseñar el catecismo, poder compartir la palabra de Dios desde este punto enseñando. ¿Por qué? Bueno, porque el catecismo nos habla acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios y nos muestra a Cristo y nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Entonces, bueno, últimamente trato siempre de estar como compartiendo esto con la gente de las iglesias, del Buen Pastor, de San Pablo, o en la misión, tenemos una misión en Ecatepec, también tratamos de compartir esto y siempre es algo que estoy tratando de traer y de compartir, porque creo que es como el ABC, podríamos decir, de la fe cristiana. Entonces, bueno, eso fue mis primeros contactos con el catecismo. No sé, ¿alguien más quiere contar su primer contacto con el catecismo? A mí me gustaría platicarles, porque la realidad es que pudiera decir que tuve dos primeros contactos con el catecismo, uno fallido, pudiéramos llamarlo así, porque la realidad es que hace muchos años yo asistía precisamente a la iglesia luterana San Pablo, todavía no existía el pastor Dani, bueno, el pastor seguramente ya existía, pero todavía no era pastor, era un niño, y Dani todavía ni nacía, ¿no? Tenía yo poco de casada, unos meses de casada, y asistí con el papá de Dani precisamente a esa iglesia porque ahí asistía mi cuñada y mi hermano, ¿no? Y lo hicimos más, siendo muy honestos, por una cuestión así como de amistad, como de seguir bueno, nos invitaban, pero la realidad es que tomando ese catecismo, lo tomé de una manera tan rápida, como tan express, como sin una conciencia real de lo que hoy les puedo decir que es el catecismo en mi vida, que para mí era así como un trámite. Había ya chicos que se iban a confirmar y entonces nos metieron como a ese grupo, ¿no? Incluso creo que hay fotos por ahí, ¿no, Pastor? De ese día de confirmación, y la realidad es que, siendo muy honesta, lo veía como un trámite, como no alguna cuestión espiritual que me concientizaba de lo que era realmente lo que estaba yo haciendo, y la verdad es que pues fue un proceso así de 3 semanas, órale, rápido, y la realidad es que para mí no significó nada, quiero ser muy franca, para mí no significó nada, sino solamente aprenderme así como oraciones. No era consciente del credo, del Padre Nuestro, de los mandamientos, de nada, porque no había un estudio tan detallado como fue la segunda ocasión que tuve, pues ahora sí que mi primer real acercamiento al catecismo, ¿no? La realidad es que fue muy diferente, pues ya con hijos, separada ya, con hijos, asistiendo a la iglesia. He escuchado que Dani en algunos otros de las episodios ha platicado de sus experiencias, y la realidad es que cuando, pues fue hace, ¿qué será, Pastor? Unos 2 años, cuando volvemos a tomar por parte de estudio de diaconía, el pastor dice, vamos a repasar el catecismo. Y hagan de cuenta que a mí se me hizo así, ajá, tres, ¿verdad? Ya, Sí. se me hizo así como de verdad, si a un niño le abrieran una juguetería, así, era una emoción. Hoy lo sigo viviendo, y la verdad es que para mí hasta me emociona, así siento así como una emoción que de pronto hasta me dan ganas como de que se me salgan las lágrimas de la emoción, porque la realidad es que hoy sí hay una conciencia en Cristina del catecismo, de lo que es el credo, de lo que es el Padre Nuestro, de lo que es la Santa Cena, de lo que es todo lo que conforma el catecismo. Y la verdad es que de esa conciencia de decir, wow,
y de pronto hasta se plantea uno, de verdad todas las personas que estamos asistiendo a la iglesia tenemos esa conciencia de lo que es el catecismo, porque si la tuviéramos creo que la iglesia estaría llena. La realidad es que estaría llena. Y ya lo irán viviendo ustedes poco a poco, chicos, Abby, Liz, porque la verdad es que es ir avanzando poco a poco y ir, creo que es como ir teniendo ese encuentro personal que en alguna otra iglesia se me ofreció con Dios y la realidad es que es algo muy hermoso, es algo muy hermoso. Entonces, pues sí tuve dos acercamientos, pero la realidad creo que el primero fue fallido, como lo dije hace un momento, y el segundo fue real donde hoy me siento muy feliz y cada vez quiero aprender más y quiero estar estudiando la palabra y cuando hay oportunidad, el pastor siempre nos está invitando que quien quiera repasar y la realidad es que yo creo que si lo repasara 10 20 50 veces, cada vez encontraría algo diferente, porque la verdad es que Dios tiene formas muy maravillosas de hablarnos. Y la verdad es que yo me quedé cautivada, me quedé, creo que ahora sí me quedé enamorada de Dios, porque la verdad es que conocerle por medio del catecismo como lo conocí ahora, no lo cambiaré por nada, ¿no? Y la verdad es que para mí ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que Dani pudiera dar testimonio respecto a Cristina, su mamá, de antes del catecismo, de tomado con el pastor Neftali y después del catecismo, ¿no? Porque la verdad es que sí fue muy diferente. Antes para mí los domingos era como la vida social, vamos a la iglesia a socializar y hoy de verdad es una cuestión donde para mí lo más importante es no perderme un segundo del servicio divino y viene derivado de este segundo acercamiento con el catecismo. Ujú. Sí, sí, muchas gracias, muy, muy interesante. Creo que es bien enriquecedor cada vez que lo tomamos, ¿no? Como dices, a lo mejor tuviste dos encuentros, pero bueno, Dios nos ha permitido en cada una de las veces que tomamos el catecismo verlo de una manera diferente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Cómo va hasta el momento su primer encuentro con el catecismo? Bueno, ¿es el primero? Es el primero, ajá, formalmente, o sea, a ver, antes de conocer el catecismo de la iglesia luterana, yo había adquirido este, que es el de la iglesia católica romana, Ujú. y bueno, no, nunca lo terminé de leer, ¿no? Pero era, como ya lo había platicado en otros capítulos, estaba en esa búsqueda de algunas respuestas, y pues justamente el catecismo es el libro de las preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, si hablo en mi experiencia personal del catecismo, yo ya sabía antes de ir a la iglesia luterana que existían dos catecismos. Había escuchado de boca de algunos youtubers hablar acerca del catecismo menor de Lutero, pero nunca un acercamiento como tal al catecismo, ¿no? Yo creo que es muy importante que, por ejemplo, no sé si podemos colocar en la descripción de este video el link del catecismo para que alguien que esté interesado pueda ir y leerlo, porque en mi caso, o sea, el día que me dijeron aquí está el catecismo, este de aquí fue el primer día que fui a la iglesia San Pablo. Y este me lo dio el pastor Neftalí. Entonces, si hablo específicamente de mi experiencia, yo creo que es algo que no voy a olvidar, ¿no? El primer día que estuve en el catecismo y específicamente lo que vimos fue el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y, o sea, soy honesto, nunca había escuchado algo como lo que escuché, ¿no? O sea, los pasajes de la Biblia los había escuchado, tenía mi interpretación del mandamiento, pero acercarme de esa forma al mandamiento, de entender que realmente hay tantas cosas en las que pongo mi confianza, ¿no? Lo voy a decir así. Cuando regresé primeramente a la fe, por ejemplo, no, en ese momento ni siquiera era consciente de que no estar casado era vivir en pecado, estaba mal ante los ojos de Dios. Y, y ahora cuando estoy escuchando lo del catecismo, el primer mandamiento, no era consciente de cuántos dioses estaba rodeado, ¿no? Del dios dinero, del dios esposa, no sé, muchas cosas en las que suelo poner mi confianza, o sea, literal, así lo digo porque para mí es como si lo hubiera grabado. Finaliza el primer clase de catecismo y el pastor dice, bueno chicos, ¿quién cumple el primer mandamiento? Y lo dijo así con característico del pastor riéndose, ¿no? Acá, eh, y, o sea, fue,
fue contrastante para mí. O sea, así lo voy a decir. Yo creo que desde que regresé a la fe, pues estoy en esa búsqueda, en esa sed de Dios y no sé, hay un trasfondo pentecostalizado, ¿no? Yo creo que en mis experiencias con Dios. Pero, o sea, la pregunta de si realmente obedeces el primer mandamiento fue tan así como profunda para mí, que las oraciones a partir de ahí fueron diferentes, ¿no? Ujú. Por lo menos una o dos veces he llorado mucho haciendo mi oración, justamente pensando en ese primer mandamiento visto de esa forma. O sea, no, o sea, tengo que admitir que pensaba en cumplir el primer mandamiento con el simple hecho de decir, bueno, yo no adoro a Baal, ¿no? No me encomiendo a la Virgen de Guadalupe, entonces yo creo que el mandamiento lo sigo correctamente, pero cuando vi todas las cosas que pongo por encima de Dios, inclusive en mi vida, cuando estoy en el trabajo, pues me suelo transformarme en otra persona, ¿no? Pongo mi confianza en mi conocimiento, pongo mi confianza en mis habilidades, en mi desarrollo, no sé, en un montón de cosas. Actualmente está muy de moda las prácticas orientales, de desarrolla una percepción más alta de ti, cree en el superhombre, cree no sé, en una inteligencia emocional que pueda satisfacer todos tus deseos y necesidades. Y entonces te acabas convirtiendo en tu propio Dios. Y muy de fondo, bueno, en mi vida personal, bueno, no en mi vida personal, sino que en la vida una vez que la comienzo a hacer fuera de lo que los demás, o sea, puedan ver de mí, ahí sí soy sumamente rendido a Dios. Ahí sí estoy en oración y digo, oye, pues estoy haciendo de mí mismo, no sé, un Dios o de la confianza que deposito en otras cosas, mi Dios. Y en la práctica puede ser que no estoy llevando a cabo el mandamiento, ¿no? Entonces ese fue como mi primer contacto con el catecismo y honestamente lo que vuelvo a decir, ¿no? O sea, me pegó duro, me golpeó a donde no lo esperaba. Y de hecho, por ejemplo, vean algo ridículo que me imaginaba en aquellos momentos, ¿no? De decir, bueno, ahora estoy aprendiendo y no sé, y voy a vencer a los que piensen algo como para querer refutarme, ¿no? Voy a tener más habilidades y conocimiento. Y entre más leía el catecismo, más como que más chiquito me iba haciendo. Y por Sí. ejemplo, uno de mis mandamientos favoritos es el octavo, cuando habla acerca de no darás falso testimonio contra tu prójimo, pero de la forma en la que está explicado, híjole, o sea, yo de verdad me di cuenta de que soy una persona que no cumple para nada la ley, ¿no? De que, o sea, por mi cumplimiento a la ley estoy muy perdido, estoy muy alejado de Dios por mis actos y las consecuencias de mis actos, pues no son para nada la vida eterna, ¿no? Entonces, el tener el refugio en Cristo, o sea, todo lo que enseña el catecismo, o sea, realmente yo creo que ahorita para alguien que nos esté escuchando sería difícil que yo le pueda transmitir eso porque tendría que vivirlo, tendría que conocer justamente lo que dice el catecismo. Y ahorita, por ejemplo, quiero citar, yo escuchaba a un youtuber que ocupaba el catecismo como para refutar a argumentos y todo eso, pero lo hacía de una forma despectiva. Por ejemplo, cuando el pastor estaba explicando el octavo mandamiento, o sea, todas las cosas que no debes de hacer para cumplir el mandamiento, o sea, todo lo que debes y lo que no debes de hacer. Pero en todas las cosas que no debes de hacer se señalaba, bueno, no vas a calumniar y todo lo que es calumniar, o sea, todo lo que implica la obediencia a un mandamiento, no, o sea, te das cuenta de que estás alejado, estás perdido. Y bueno, esa es como algo de lo mucho que he experimentado en el catecismo. Y es que se me Ah, hace interesante justo esa parte, que uno nunca termina de aprender sobre el catecismo. Digo, mi primer contacto, lo decía hace un momento, fue desde niño y desde entonces creo que mi vida ha girado como en torno a esto. Siempre he estado como estudiándolo de una o de otra manera. Y cada vez que lo veo, cada vez
que yo me acerco nuevamente al catecismo, por ejemplo, en el seminario, en mis materias de catecismo, teníamos una materia de catecismo y yo también cuando la vi dentro del currículum fue como, De la tira de materias, sí, ¿no? fue como, otra vez catecismo, si yo ya estoy confirmado, si ya estoy estudiando para ser pastor, ¿por qué? Pero es interesante cómo te llega a sorprender esa parte y cómo uno vuelve a aprender siempre. Bueno, me gustaría citar algo que Lutero escribe cuando en el Catecismo Mayor, especialmente en el prefacio. Lutero dice, soy también doctor y predicador y tengo tanta erudición y experiencia como los que muestran tanta arrogancia y seguridad. A pesar de ello, hago como un niño a quien se le enseña el catecismo de mañana y cuando tengo tiempo leo y recito el Padre Nuestro, palabra por palabra, los 10 mandamientos, el credo, algunos salmos, etcétera. Todos los días tengo que leer y estudiar algo más. Sin embargo, no puedo llegar a ser como quisiera y debo continuar siendo niño y alumno del catecismo y permaneceré siéndolo con buen agrado. Y creo que eso marca muy claramente lo que debería o lo que viene a ser el catecismo para nuestra vida. Aunque uno lo vuelva a ver, nuevamente, justo los 10 mandamientos te golpea esa ley y te enseña al final tu necesidad de Cristo. Perdón, perdón, ahorita enfocados a lo que decía Abby y respecto al trabajo, las personas que de pronto trabajamos y que a lo mejor gracias a Dios tenemos habilidades, de pronto nos envanecemos en el trabajo. Él decía, yo en el trabajo soy de pronto otra persona y es una realidad. A veces olvidamos que lo que somos y los talentos que tenemos y las habilidades y los reconocimientos nos pueden de pronto cegar y envanecer, pero vienen al final del día de parte de Dios. O sea, sin él no seríamos esas personas que tenemos ese talento, conocimiento, ¿no? Y la realidad es que sí es muy importante estar recordando todos los días. Por eso, cuando algún pastor en alguna ocasión dijo, soy bautizado, no fui, sino soy, y eso nos lleva a tratar de estar siempre eh, queriendo aguar ese viejo hombre que se envanece y que le gusta el reconocimiento y que de pronto se siente más que otras personas, cuando realmente lo que somos precisamente porque Dios así nos está creando y nos está dando esas habilidades, ¿no? Entonces, ser sumisos, ser humildes ante eso y reconocerle. Entonces, sí, yo creo que sí, reitero, si 50 veces estudiar el catecismo lo repasara, creo que siempre encontraría algo diferente, algo nuevo y algo novedoso, ¿no? Sí. Gracias. No, gracias a ti. Tú, Liz, ¿cómo vas? Bueno, el primer contacto que tuve físico fue este igual porque yo lo compré, creo. ¿O no? ¿Cuánto te costó? Sí. Es que yo lo compré, digo. No me acuerdo si yo lo compré o tú. Fuimos los dos. Es nuestro Ujú. dinero. Pero, o sea, fue mi primer contacto porque lo compramos, ¿no? Pero no tenía noción de lo que era. Aunque hubo unas veces que Abby me lo leía y me decía, pues, ¿ves algo malo en esto? Le digo, pues no, realmente yo tenía como que ese prejuicio de decir que era algo malo porque era de la Iglesia Católica, hasta en grande, ¿no? Dice ahí. Entonces, yo como no, siempre tuve esa renuencia de que el catolicismo para mí no era algo que, bueno, que se me haya enseñado, ¿no? Entonces como que no quería saber algo de ello, ¿no? Aunque lo leía y no era como que algo fuera de lo normal, ¿no? Entonces, pero ya mi acercamiento total bueno, no, sí total, que estoy en el camino, ¿no? Pero viendo lo del catecismo, pues fue cuando iniciamos, incluso lo decía Cris, que el pastor siempre nos está diciendo que el que quiera confirmarse, incluso o volver a estudiar el catecismo, que da estas clases, ¿no? Entonces, nosotros lo escuchamos el primer domingo que fuimos y decía que apenas acaban de empezar las clases. Entonces, nosotros fue como que, pues están dando clases de la Biblia, pues hay que ir, ¿no? Entonces, creo que fuimos un domingo y al otro sábado ya nos presentamos al catecismo, ¿no? Entonces, el primer día que fuimos, eh, vimos lo de la Biblia, me parece. Sí.
un repaso de qué era la Biblia y después empezaron lo del primer mandamiento. Entonces, pero nos decía que había dos tablas de la ley, que era, no, dos tablas, ¿sí? Ujú. Sí, sí. La ley y el evangelio, ¿no? ¿O no? No, dos No. tablas, una de el amor a Dios y Amarás a Dios y ajá, todo y el tu otro corazón. amor al prójimo. Exacto. Aquí ya me estoy quemando, que no sé, me, me estoy poniendo nerviosa, pero sí sé. O sea, de hecho, saliste muy bien en el examen. Bueno, Te- Muy parte bien de explicado. ese catecismo tenemos como examen solo para ver cómo andamos y saliste muy bien, así que feliz. Bueno, es que me confundí, perdón. Entonces, sí, como lo decía Abby, no sé, para mí fue como que un parteaguas, ¿sí? De decir que en la iglesia pentecostal, pues como tal, siento que nunca fui consciente totalmente de lo que creía, ¿no? Y eso lo he platicado incluso en el anterior podcast, perdón, donde solamente llegas, te piden que si quieres aceptar a Jesús y como que ya lo aceptaste, ahora sí vamos y te bautizamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque esta experiencia la tuve en la iglesia pasada, ¿no? Donde decían, pues eres bautizado, ok, o ya aceptaste a Jesús, ahora vamos a bautizarte, pero te vamos a dar una pequeña como introducción y te bautizo, pero no era como tal, como una inducción, ¿no? Entonces, mi experiencia ha sido, pues, yo creo que muy favorable porque en el primer mandamiento, como la decía Abby, donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, entonces yo veía que gran parte, pues siempre pones primero a ti y después a Dios, ¿no? Hoy no voy a ir a la iglesia porque me da flojera, ¿no? Y esto y el otro. Y busca uno siempre un pretexto para no alabar a Dios completamente, ¿no? Entonces, igual entre más hemos ido conociendo sobre lo que dice el catecismo, que no es más que lo que está en la Biblia, pero nos lo explican un poquito más detallado, ¿no? Entonces, yo cada vez que decían de amarás a tu prójimo como a ti mismo, me acordaba de que en ese momento, recuerdo que un compañero ya le había enseñado a hacer unas actividades y otra vez viene y me vuelve a preguntar que cómo se hace y yo así como que en mi cabeza como que, híjole, ya te expliqué muchas veces, ¿no? Ya hazlo tú o siempre me la pasaba como que, híjole, ya que lo corra, ¿no? O así, ¿no? Y luego como que mi inconsciente me decía, no, es que no estás haciendo bien, ¿no? Entonces ya quitaba eso de mi cabeza y volvía y iba con mi compañero otra vez y le decía, bueno, ven, te enseño, ¿no? Te ayudo otra vez. Pero no es hasta que uno es consciente de las cosas que se pone uno a pensar, ¿no? Si le das dos veces a ver tus acciones para ver que realmente estás mal, ¿no? Incluso lo decía bien, no, no sientes que estás mal hasta que lo escuchas y muchas cosas en el catecismo pues se fueron disipando mis dudas que tenía, ¿no? Por ejemplo, yo le preguntaba al pastor porque yo nunca había visto que en la iglesia pentecostal tenían una cruz, ¿no? Y yo eso lo veía muy, muy, muy mal, ¿no? Decía, no, ¿cómo voy a tener una cruz si siento que veo la cruz y no sé como si la adorara o no sé, es que no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Entonces yo sentía, no puedo tener una cruz, ¿no? Yo le preguntaba al pastor y me decía, no, es que vamos al primer mandamiento, ¿no? Si tú pones tu fe completamente en un objeto, pues ahí pues ya estás incumpliendo, ¿no? Ese mandamiento. Entonces, parte del catecismo me ha abierto como que los ojos, me ha puesto a pensar mucho sobre que realmente a veces somos muy como lo diré, como que no somos conscientes.
Ujú. Y incluso yo recuerdo que antes no hablaba tanto de la Biblia como lo hago ahora, ¿no? Con mis papás o abiertamente. Luego una experiencia que me ha pasado últimamente es que mi papá, pues yo lo contaba que él no es cristiano. O sea, sí conoce, pero no se congrega ni nada, ¿no? Entonces yo le decía a mi papá que me decía que él no quería ir a una iglesia por esto y por el otro, y me decía que no era necesario. Entonces recordé los mandamientos, y en el tercero, no recuerdo bien cómo va, pero si me lo recuerdan. Es que no. Das el día de reposo. Ujú. Dice que no, dice que no tenemos que menospreciar la palabra, ¿no? Sino tenemos que escucharla y darle gracias. Entonces yo le decía eso a mi papá, le decía, no, es que no solamente es cumplir los mandamientos o pensar que los cumplimos, ¿no? Porque si realmente nos ponemos a verlos y estudiarlos, y dentro del catecismo viene muy explicado, ¿no? Sabemos que no los cumplimos al 100%. E incluso yo creo que ni un poquito, Es. ¿no? Sí. Entonces yo le decía a mi papá, pues yo creo que así tenemos que ir de la mano, ¿no? Tenemos que tanto ir a la iglesia y cumplir los mandamientos. Y él me decía, no, que solamente él con los mandamientos le bastaba. Y ahí no sé si me puede decir algo, pastor, para que a la próxima que me diga mi papá. Pues, bueno, justo es interesante porque nuevamente, como seres humanos creemos que podemos cumplir la ley de Dios. El catecismo nos habla completamente acerca de nuestra vida y está relacionado completamente con nuestra vida. Y el objetivo del catecismo, bueno, es enseñarnos acerca de nuestra vida, pero especialmente mostrarnos acerca de Cristo. Primero, bueno, los 10 mandamientos nos enseñan nuestra necesidad acerca de Jesús. ¿Cómo nos enseña esto? Bueno, en catecismo aprendemos los tres usos de la ley: freno, espejo y guía. Dios usa la ley para frenar la maldad en este mundo, pero el uso más común es el segundo, que es un espejo, y es lo que yo les enseñaba en catecismo. Bueno, yo lo aprendí y eso los transmito a ustedes. ¿Para qué sirve un espejo? Bueno, para reflejarnos y para ver nuestra realidad, para ver quiénes somos. Si yo me paro frente a un espejo, no veo a otra persona, sino me veo a mí mismo tal y como yo soy. Entonces, dentro del catecismo tenemos los 10 mandamientos como una de las primeras enseñanzas, y es justo, como seres humanos, a veces nos creemos buenos, nos creemos perfectos y creemos que podemos cumplir la ley de Dios. Pero cuando nos paramos frente a la palabra de Dios, frente a la ley, nos vamos a dar cuenta que no. En este caso, bueno, yo he escuchado también muchas personas que tienen opiniones como esta de, bueno, no voy a la iglesia, pero hago las cosas bien. No le hago daño a nadie, hago obras de misericordia, ayudo a la gente cuando yo puedo, y muchas veces se ponen como en eso de, entonces me merezco el cielo. A veces pensamos de esa manera, ¿no? Pero la ley se divide como en dos partes: en la parte de nuestra relación con Dios y la parte de nuestra relación con nuestro prójimo. Y a lo mejor la parte de nuestra relación con el prójimo podemos disimularla y decir, estoy bien, estoy cumpliendo, en cierta manera, ¿no? Aunque en el fondo sabemos que no es así, porque siempre hay algo más para hacer, pero nuestra relación con Dios es donde a veces es más complicado para nosotros, aunque solamente, bueno, tenemos 3 mandamientos que nos hablan de esta relación con Dios, es demasiado amplio. Por ejemplo, ahorita lo que licitaba el tercer mandamiento, que nos dice que no debemos de tener en poca estima su palabra ni la predicación de su palabra. Entonces, si yo no estoy yendo a escuchar la palabra de Dios, si no estoy constantemente en comunión con esa palabra de Dios, porque la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo no estoy yendo, entonces, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo decir que cumplí la primera tabla de la ley? Ya lo que me gusta mucho, bueno, creo que podemos hablarlo a lo mejor más adelante, deberíamos hacer un capítulo sobre esto. Es muy interesante en los mandamientos. Generalmente me gusta mucho remarcar la historia del joven rico que se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué necesito hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús dice, bueno, tienes la ley, cúmplela,
y el joven se alza, yo me imagino que se alzó y dijo, esto ya lo he cumplido. Pero lo interesante de esto es que Jesús le dice, bueno, si ya lo has cumplido, entonces vende todo lo que lo que tienes y dalo a los pobres. Y es ahí donde vemos en la lectura que el joven se volteó, se fue triste, eh, y realmente es cuando nosotros volteamos y decimos, bueno, ¿por qué se fue triste este joven? No había dicho que había cumplido la ley. Va primeramente a lo que hace rato nos contaba Avi sobre el primer mandamiento, donde muchas veces vamos colocando como esos 10. Entonces, aquellas personas que a lo mejor dicen, bueno, yo he cumplido la ley. Vayan a leer, si no tienen un catecismo, bueno, pueden descargar un catecismo, pueden tener uno, o si quieren venir a la iglesia, aquí tenemos para regalarles catecismos. Y yendo a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que no podemos cumplir ni un solo mandamiento por un día. No, no digamos una semana, un mes, sino por un Por solo, una hora, pastor. incluso por una hora. Entonces, es muy interesante eso. Y eso es lo que al final, bueno, por eso creo que es tan lindo. eh, el catecismo, porque en primer lugar, bueno, nos enseña lo que es la ley de Dios, nos enseña nuestra necesidad, frente a ese espejo nos enseña nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de ayuda, nuestra dependencia completamente de Dios. Ujú. Yo creo que yo me identifico mucho con ustedes, contigo no. Porque, o sea, tú creciste con el catecismo, yo no crecí con el catecismo, aunque creo que justo como decía mi mamá, tuve muchos primeros contactos, por así decirlo, con el catecismo. Entonces, recuerdo que justo cuando estaba como ya en la edad, no sé, de unos 14 entre unos 12 y 14 años, había otros jóvenes en la iglesia que se iban a confirmar, ¿no? Y yo como tenía un trasfondo pentecostal, tal vez no tan fuerte, pero sí influenciada, eh, pues mi papá siempre se la vivía diciéndonos que esas cosas eran simbolismos y demás, y la verdad es que uno en su ignorancia pues no hacía mucho por investigar, ¿no? O preguntar. Entonces, pues yo creía que no era necesario el tomar la Santa Cena, ¿no? Y me acuerdo que decía, ¿no? Ay, Dios, perdóname, pero ya te pedí perdón por esto, Dios. Ya sé que tú ya lo borraste de la lista. Pero recuerdo que decía que era un simbolismo, ¿no? O sea, que no era necesario para estar en comunión con Dios. Y bueno, el fin del catecismo, como yo lo veía, pues era para poder confirmarme y tomar la Santa Cena, ¿no? Entonces yo decía, no, no, pues no es necesario. Entonces, como mi primer contacto, pues fue cuando todos iban a confirmarse y yo de, no, pues yo no, porque yo estoy muy bien con Dios, ¿no? No lo necesito para estar en comunión con Él. Después, recuerdo que les comentaba en uno de los episodios que entré a trabajar a una asociación cristiana, en donde, luterana también, en donde pues teníamos algunas amenidades, por así decirlo, ¿no? Entonces, el contacto con los pastores era muy cercano, principalmente porque estábamos muy cerca de una iglesia, estábamos literal al lado de una iglesia, entonces el pastor de esa iglesia podía visitarnos seguido. Y también, como a ese pastor lo visitaban más pastores, pues también podíamos tener contacto con más pastores, ¿no? Esto facilitaba mucho el trabajo. El punto es que ahí también conocí a Nefta y él me decía que estaba enamorado de mí. No, me decía que, Dios te ama y yo también. claro. No, que porque yo no estaba confirmada, ¿no? Entonces me preguntaba esto y yo, o sea, me acuerdo que en ese momento le dije como, bueno, estoy tomando mis clases, ¿no? Ya estoy a punto, estoy encaminada. Pero la verdad es que como se me estaban presentando esas clases o como me estaban dando esas clases, pues era de lee el catecismo y ya, ¿no? Entonces no había como una explicación o como aclarar dudas, ¿no? O sea, si yo lo leo te puedo decir como, ah, sí, está lindo, ¿no? Habla de los mandamientos, está el Padre Nuestro, el credo y demás, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor en la iglesia pues yo ya había escuchado, pero una explicación así a detalle pues fue hasta que Nefta pudo, gracias a Dios, compartírmela. Ahí en la oficina él nos dio el catecismo más a profundidad. A la par yo estaba tomando las otras clases en la iglesia para poder confirmarme, pero me acuerdo que en la iglesia había como dos escenarios, ¿no? O tomabas las clases con un pastor que se tardaba como 4 años en las clases, o sea, tus clases duraban aproximadamente 4 años, y yo decía como, no, gracias.
Y otro extremo en donde te podías confirmar como en 2 meses o menos, ¿no? Entonces, o sea, como que yo decía, ¿cómo va a haber tanta diferencia de tiempo, ¿no? Entonces, gracias a Dios, con EFTA había comenzado las clases antes de entrar a mis clases de confirmación porque eran como las que la iglesia tenía que ver que yo sí estaba tomando, ¿no? Como hasta cierto punto para decir, ah, bueno, Daniela sí entró a las clases de confirmación y si esta persona que está dando el catecismo nos dice que está preparada, pues ya puede confirmarse, ¿no? Pero, pues como les digo, yo ya tenía como este previo de tomar las clases con Nefta, entonces prácticamente terminé a la par de mis clases de catecismo en la iglesia y mis clases de catecismo con Nefta. Entonces, como decía mi mamá y los chicos, sí fue un abrir de ojos impresionante. Fue un parteaguas para mí en la fe, en donde, como también comentaba Abby, o sea, yo me di cuenta de que no podía cumplir ninguno de esos mandamientos, a pesar de que yo creía que los cumplía. Por ejemplo, yo decía, pues yo nunca he matado a nadie, ¿no? Quinto mandamiento, check. Entonces, pues cuando estudié ese mandamiento y me di cuenta de que era incluso lastimar a las personas, ofenderlas, hacerlas sentir mal bueno, a profundidad, ¿no? Entonces, me di cuenta de que no lo cumplía, ¿no? Y que aunque yo toda mi vida lo había visto en la iglesia de esta manera, como pues yo no mato a nadie, entonces estoy bien en ese mandamiento y es uno menos, ¿no? Entonces me faltan 9 por cumplir, ¿no? Y también cuando, pues como decía Abby, ¿no? O sea, yo al ser cristiana decía, pues también cumplo este mandamiento, el primer mandamiento porque no adoro a los santos, no tengo una virgen en mi casa, no tengo estampas, o incluso también como nos comentaba Liz, ¿no? O sea, yo decía, pues no tengo cruces ni tengo estos simbolismos, entonces yo estoy increíble con el primer mandamiento, ¿no? Y entonces, y también recuerdo algo muy impresionante cuando nos compartía Nefta que al fallar en cualquier mandamiento, fallas en el primero, ¿no? Entonces, y cuando yo entendí eso fue como, ¿qué? Entonces no estoy bien en el primer mandamiento. Y creo que es algo bien lindo y bien importante que tenemos que ver, ¿no? ¿Por qué te ríes? No, es que esto me dio risa porque todos han hablado como del catecismo, más como del lado de la ley de los mandamientos. Van a pensar los que nos están viendo que soy bueno para Para predicar ley, para machucar. No, no solamente eso les he enseñado al catecismo. no, también, pues también esa parte, esa contraparte, ¿no? De que nosotros no cumplimos la ley, pero Cristo viene a cumplirla por nosotros. Pero creo que justamente esto que mencionas es bien interesante porque lo primero que vemos del catecismo, bueno, además de que es la Biblia, son los 10 mandamientos, ¿no? En donde te muestra tu condición pecadora y que realmente necesitas a Dios, ¿no? Entonces desde ahí ya vas como enfocándote hacia la solución, ¿no? Hacia la medicina que es Cristo, ¿no? Entonces, primero ves tu enfermedad y obviamente cuando ves esa enfermedad, pues, ¿qué necesitas? Pues una cura, ¿no? Un medicamento, a salvación a eso. Entonces, creo que, o sea, Dios al inspirar a Martín Lutero a poder dirigir las cosas de esta manera, pues fue sumamente sabio. Porque así primero, o sea, si primero te plantean el evangelio, pues tú, dices, pues gloria a Dios, ¿no? Entonces ya no tengo nada más que hacer porque Cristo ya murió por mí. Y aunque es verdad, o sea, nuestra salvación no depende de nosotros ni de nuestras buenas obras, eh, es necesario que reconozcamos esa necesidad de ese Salvador, ¿no? Y creo que los mandamientos pues nos llevan a poder reconocerlo. Y esto también me lleva a pensar, cuando yo asistía a la iglesia pentecostal con mi papá, me acuerdo que ellos estaban muy enfocados en hacer buenas obras, ¿no? Porque había presupuesto, número uno, y número dos, pues era con lo que ellos buscaban satisfacer también esa necesidad, no sé, o sea, como satisfacer esas Hacerte necesidades sentir propias. bien. Sí, como hacerte sentir bien y decir, estoy haciendo algo por los demás, ¿no? Entonces, prácticamente la instrucción cristiana ahí era prepararte para el discipulado, ¿no? Para que tú supieras cómo evangelizar según ellos o a sus maneras, que prácticamente era compartir el mensaje de salvación, ¿no? Llevar a las personas a los pies de Cristo y que así ellos pudieran aceptarlo en su corazón. Y yo quisiera saber, ¿ustedes han tenido algún contacto con alguna, creo que la mayoría, ¿no? Porque hemos tenido todos aquí contacto con las iglesias, creo que principalmente pentecostales, pero ¿ustedes saben de alguna otra instrucción en otras iglesias o cómo, pues sí, como
¿Cómo enfocan ellos la enseñanza en esas iglesias? ¿Ustedes han visto algo o han tomado Sí. un curso en otra iglesia? Yo, por ejemplo, bueno, pues digo, al final del día creo que más experiencia por edad obvia, ¿no? Creo que eso me da puntos por encima. Pero bueno, eh, de niña, de niña, la Iglesia Católica maneja mucho la primera comunión, pero la realidad es que de niña, al menos a Cristina, se te vende una idea como de, ay, un vestido como de novia. La verdad, para mí eso era la primera comunión. Y les prometo que me prepararon como mil veces. O sea, era en diciembre normalmente porque se venía fiestas y era importante que en ese momento los niños y niñas hicieran la primera comunión. Entonces nos mandaban a lo mejor en vacaciones de verano para que nos empezaran a dar una instrucción. Y la realidad, vuelvo al tema, no era, a ver, hoy vamos a aprendernos este tal mandamiento y era estar como recitando unas frases pero sin una conciencia. Y hace rato hablaban de la parte, Abby, por ejemplo, decía, yo con el primer mandamiento, ¿no? Pero yo creo que el primer mandamiento fue no solamente escucharlo, sino qué significa, qué quiere decir. Y entonces te hace así como un golpe que te sacude, como que te resetean, ¿sabes? O sea, la verdad es que te cambia radicalmente, por eso entra esa conciencia, porque de alguna manera el que alguien se haya dado la tarea, gracias a Dios, por la vida de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque inspirado seguramente por el Espíritu Santo, se dio a la tarea de explicarle a las personas porque no eran solamente 10 frases a seguir o 10 textos a seguir, sino que te explica detalladamente. De niño sucedía lo mismo, a mí me pasó eso. Mi ilusión, quiero ser muy franca, no era, ay, voy a hacer mi primera comunión porque voy a recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, no. Era, me van a comprar un vestido porque mis hermanas ya lo habían pasado, nosotros somos 6 hermanos, mis hermanas ya habían pasado eso y yo lo veía y yo veía sus vestidos hermosos que se los trajeron, me parece que de España, una tía que viajó, ¿sabes? O sea, completamente desenfocado lo que es realmente el hacer una primera comunión, el confirmarte que hoy yo lo veo así. Y la verdad es que sí, ese fue en esa iglesia y era, de verdad iban niños, bancas y bancas, una señora que lejos de poderte hablar de amor, era una señora que tal vez no tenía con quién más convivir, perdón, pero la percibía de niño, la percibías amargada, perdón, pero la realidad es eso, o sea, y enojona, así como la tía grande que nunca se casó y te regaña y todo te dice, así, hagan de cuenta, ella era, y cada año que yo iba, estaba la misma persona. Y no me pregunten por qué, nunca se hacía porque a lo mejor mis papás o no tenían presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, la primera comunión de sueño de mis hermanos, 3 primeros, un hombre, 2 mujeres, fue, pues estaban pequeños. Conmigo empezó desde que tenía 8, 9, 10, 11. Bueno, les platico cuál fue mi primera comunión. Después de todos esos eventos, mi primera comunión, que ya no fue así como la boda de mis sueños, o sea, fue realmente en los 15 años de una prima, que mi mamá dijo así, pues lánzate, al fin ya has pasado muchas veces por esto, y la verdad es que vuelvo al tema, o sea, era, y yo dije, ok, pues me van a dar eso, ya ni te acuerdas, ¿sabes? O sea, de qué te decían. Entonces, la verdad es que qué tristeza porque sí hay mucha necesidad, ¿sí? Sería muy importante que hubiera la conciencia desde pequeños, ¿sí? Pero no de 7 años donde de verdad no tienes idea, sino hay diferente, o sea, como que tengas de verdad a lo mejor ya una adolescencia donde entiendes perfecto, de niño sabes lo que es el bien y el mal, pero al final del día que tengas perfectamente entendido cómo procesar debemos temer y amar a Dios de tal manera que, ¿no? Creo que eso es muy importante para tener esa conciencia y entonces pasara lo que sucedió con Cristina en el segundo intento en la iglesia luterana, decir, wow, por supuesto que sí, porque así me sentía yo como una niña viviendo así algo maravilloso, así un mundo, se lo he dicho al pastor muchas veces, como si me abrieras un mundo así maravilloso que nunca hubiera imaginado que existiera y así. Y realmente hoy pienso que así me hubiera gustado que fuera cuando yo era niña, porque a lo mejor eso era inconscientemente el anhelo que mi alma tenía de poder vivir algo así. Y hoy les puedo decir que está hecho realidad. ¿Cuántos años después? ¿Sí? Ya con hijos adultos haciendo sus familias, pero pues al final diría creo que nunca es tarde, ¿no? Y Dios siempre tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, pues gracias a Dios por ese tiempo, porque todas esas experiencias me llevan a valorar más
lo que hoy es para mí el estar recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces mi mamá tuvo como 10 cursos de catecismo. Lo prometo, fallidos, todos fallidos y equivocados, la verdad, con una conciencia muy equivocada y hoy creo que es la de verdad, la buena. Bueno, Podría Ahorita, decir que si Dios dijera, hoy te vas, Cristina, me iría feliz, de verdad, por esto que valió la pena después de tantos años haber vivido. Ujú. sí, gracias a Dios. ¿Tú querías comentar algo? No, bueno, solo, bueno, sí. No, es interesante porque eh, creo que dentro de la Iglesia Católica, justo, bueno, ahorita los chicos nos enseñaban el catecismo, también enseñan el catecismo, ¿no? Tienen este libro de instrucción y normalmente tienen muy marcado dentro del, yo he pasado por varias iglesias católicas y tienen afuera siempre como los horarios o las fechas de inicio de cursos de la catequesis. Pero, y creo que en cierta manera está bien compartir la palabra de Dios. Creo que muchas iglesias tienen su manera de dar instrucción, pero creo que una constante justo es esta parte de que a veces la gente no lo toma como tal o no lo estudia o no lo aprende. Y no, pero es interesante porque no solamente pasa dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia luterana hay también mucha gente que lo ve solamente como un requisito dentro de la vida. Ya no para confirmar, sino dentro de la vida tú tienes que hacer como este cierto tipo de cosas y es cuando se pierde el molde. Yo he platicado con varios pastores a lo largo de mi vida o mientras estaba en el seminario y una constante es esa de que a lo mejor los chicos que crecieron dentro de una familia luterana van a la iglesia. Llega el punto en el que los papás dicen, ya estás en edad, vete a estudiar el catecismo, toman el catecismo, se confirman y no se vuelven a parar en la iglesia hasta que se van a casar o cosas así al parecer. Y creo que no es el punto de la catequesis o de la enseñanza, al menos bueno, no es lo que nosotros buscamos dentro de la iglesia, sino enseñar acerca de Cristo y acerca de nuestra vida. Entonces, puede pasar también dentro de nuestras iglesias, no es lo ideal y no buscamos que sea así, sino buscamos compartir la palabra de Dios de una buena manera. Pero creo que, bueno, eso conlleva mucho más cosas y orar mucho para que el Espíritu Santo actúe en la vida de las personas, para que, bueno, no se vuelva esto como Cristina nos estaba contando dentro de que fue en la Iglesia Católica, sino que al contrario se vuelva algo lindo, un conocimiento de Dios y de su palabra, un despertar dentro de nuestra vida para vivir como lo escuchamos después de la comunión cada domingo, con fe para con Dios y con amor para con nuestro prójimo. Pero bien, bueno, no sé si ustedes quieran comentar si hay alguna instrucción bíblica o alguna vez les tocó una instrucción bíblica. Sí, está muy interesante lo que cuenta Chris. Digo, de mi lado nunca fui católico romano, pero ¿cómo decirlo? Como una observación así general de por qué existen tantos cristianos, ¿cómo llamarlo? Culturales, que Ujú, no ejercen de forma efectiva el cristianismo, ¿no? O sea, somos un país católico, pero ujú. no sé, o sea, uno se esperaría que la forma de vivir el cristianismo fuera diferente, pero no es así. Y bueno, por ejemplo, algo de lo que decía Liz, que yo puedo constatar en cuanto al testimonio de ella, es que realmente hay un antes y un después de ella conociendo o teniendo la instrucción del catecismo, porque yo era algo que yo quería, que Liz se pudiera defender, ¿no? Que no nada más fuera la iglesia, porque sí. Y Ya sé. yo creo que ella era capaz de recitar el ayúdate que yo te ayudaré como si fuera palabra de Dios, porque como que no distinguía, oye, o sea, recuerdo algunas discusiones que tenía con ella referente a cosas de la fe que ella no entendía porque en la iglesia evangélica pentecostal no se vive así, que no encontraba realmente ya cómo explicarle, porque ya no era, o sea, no era un diálogo bíblico con ella, era nada más en lo subjetivo, para mí está mal porque considero que está mal y ya, ese es el argumento, ¿no? O sea, no se batallaba contra la nada. Y ahorita lo que dice es cierto, ella ya tiene bases, tiene un fundamento ya sobre el cual se toma para defender su fe. Conoce su fe y puede
o sea, se vive mejor la fe si la conoces, ¿no? O sea, yo creo que hay personas que tienen muy buenas intenciones en cuanto a la forma de querer llevar su vida como cristianos, pero lamentablemente es algo que dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, así entrando directamente en la pregunta de, ¿cómo es? Instrucción en otras iglesias. Eh, Nunca he sido otra cosa que no sea cristiano evangélico, Ujú. porque la iglesia luterana también se considera evangélica, ¿no? Ahí está el letrero granote fuera de la iglesia San Pablo que dice iglesia evangélica. Entonces, ese es, esa es una forma de decirlo. Siempre he sido cristiano evangélico, pero, por ejemplo, en las iglesias pentecostales hay diferentes como ramas, organizaciones. He estado por lo menos en tres diferentes porque he vivido en tres lugares diferentes, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que fui miembro de una iglesia, bastó con el típico, ¿aceptaste a Jesús en tu corazón? Y yo lo tenía hasta como un recuerdo, ¿no? Yo tengo el día, fue un 14 de febrero, tenía 14 años, o sea, todo, porque esa era como mi carta de presentación. Después me bauticé en la ciudad donde ahora viven los papás de Liz, mis suegros, y ahí se me dio un tipo de catequesis, de instrucción, antes de estar bautizado, porque era un requisito para que yo pudiera seguir siendo músico en esa iglesia. Tocaba la guitarra en aquel entonces. Y tenía 17 años. El problema era que mi catequista, híjole, o sea, es un buen amigo, pero era muy mal catequista, ¿no? Y tenía muchas dudas. Y sobre todo, y lo voy a quemar, ¿no? Únalo. Él hacía cosas súper indebidas, pero mal plan. Llegué a vivir una temporada con él porque fue una época, no sé si sería como de rebeldía mía, pero me salí de la escuela y estaba en esa ciudad porque me había ido a trabajar porque ya no quería seguir estudiando. Tenía 15, no, tenía 17 años. Y bueno, lo conocí, constaté cómo llevaba su vida, un hombre que no era casado. Este, y bueno, súper mal, o sea, yo lo veía y siempre utilizaba un argumento como de, bueno, es que todos somos pecadores y no, y de hecho un Qué desastre, pero cómodo. total. O sea, yo recuerdo que unas clases antes de que me bautizaran fui y lo acusé con el pastor. Le dije, oye, pues es que mira, me estás poniendo esta persona, es muy mi amigo, lo quiero un montón, pero mira, lleva su vida así y así. Y a pesar de que lo acusé, no lo quitaron. Bueno, la cosa es que ese fue mi mentor, el que me dio las clases antes de ir a bautizarme. Yo me bauticé así en todo, en un río, ¿no? Así, imagínenselo, así con no sé, como si fuera una escena de una película de la antigüedad, ¿no? Con camisa blanca y toda la onda, como buen pentecostal. Y sumergido así hacia atrás completamente, porque Sí, si no, sí, el diablo no se ahoga, si no te sumerges, ¿no? Y hasta unos segunditos ahí adentro, Hasta ¿no? que Para veas a salvar. Jesús. Sí, hasta que veías a la paloma blanca descender de los cielos. Y bueno, esa fue o sea, esa fue como un tipo de catequesis. En otra, bueno, ya cuando estuvimos aquí en la Ciudad de México, habían pasado muchos años desde que me había salido de la iglesia cristiana así por completo, no tenía ningún contacto con ninguna iglesia. Y cuando regresamos, como que ¿cómo llamarlo? El problema de algunas iglesias es que no tienen bien definidas sus requisitos para que seas miembro, ¿no? Entonces nos hicieron, ahí ya estaba con Liz, nos hicieron estar en un estudio breves, no tenía como que una estructura tampoco, era, no sé, nada más lo que se le ocurría decir ese día a la persona que nos enseñaba y ni siquiera lo terminé, o sea, realmente nos hicieron miembros porque llevábamos un año congregándonos, pero no había un criterio de aceptación. Después llegaron unas personas que estuvieron 15 días y las aceptaron el mismo día que a nosotros, ¿no? Era de no hay criterio de aceptación para Ahí entrar fue a la iglesia. ungido, Abby. Fui ungido, se hablaron en lenguas ese día, me ungieron con aceite, no, un disparate, feísimo. Ah, ya me dio vergüenza.
Las Híjole. cosas viejas pasaron, todas No, son yo ahí quería como que completar, antes de que terminara, quería como que completar, porque justo estaba leyendo el prefacio del catecismo, donde decía que Martín Lutero fue nombrado visitador de las iglesias, ¿no? Y él iba a las iglesias y encontró que muchos obispos no daban la enseñanza como era a los curas, ¿no? Así lo dice. Y incluso daban los mandamientos y ellos no vivían así, que incluso era algo que decía Abby, ¿no? Que a él el que le daba pues esa instrucción era quien no la vivía tal como la decía, ¿no? Entonces, y no quiere decir por ejemplo, si el pastor es pastor y da la catequesis, no se equivoca, ¿no? Sino que todos pecamos y nos decía, cuando ya no se sientan que son pecadores, pues vuelvan a leer la Biblia y ahí se van a dar cuenta que todavía seguimos siendo pecadores, ¿no? Entonces, decía en el prefacio del Catecismo Menor de Lutero, decía que él, como andaba visitando las iglesias y se daba cuenta de cómo se vivía gran parte de la fe y que muchas personas desconocían de cómo realmente era la fe, ¿no? Entonces él se dio a la tarea de escribir o de escribir un breve, de forma sencilla, la doctrina, que ahora lo vemos plasmada en el catecismo. No sé si estoy diciendo algo que no es cierto. Ahí No, sí. sí, está genial y justo es lo que Lutero escribe en el prefacio de los catecismos, cuál es el origen de ellos, ¿no? Y creo que a pesar de que tenemos más de 500 años de que fue la Reforma, no estamos lejos de esa misma realidad. Hoy podemos ver infinidad de iglesias, hay ciudades, bueno, la ciudad donde yo nací, eh, casi en cada esquina hay una iglesia y las que siguen saliendo. Eh, existe infinidad de iglesias, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué se enseña dentro de estas iglesias? A veces, bueno, se enseña lo que la gente quiere escuchar o cómo lo quiere escuchar. Ya no es lo que la gente quiere escuchar, sino cómo la gente quiere escucharlo y terminan hablando cualquier cosa menos del contenido central de la palabra de Dios, lo que Cristo nos muestra dentro de su palabra. Y como vemos, no es algo nuevo que ocurre solamente ahora, sino bueno, viene desde tiempos de Lutero, incluso desde antes, como bien dice Liz, bueno, Lutero fue enviado como visitador de las iglesias que estaban a su alrededor y cuando él las visita, entra en una tristeza profunda al ver que, bueno, la gente no tenía ni idea de cuáles eran las partes principales de la doctrina cristiana. La gente no tenía ni idea de qué eran los mandamientos, ni qué era el credo, ni por qué había un credo, ni por qué había algo. Simplemente la gente no sabía nada, simplemente iba y creían que con ir ya podían participar, podían ser padrino, podrían ser, no sé, casarse y bautizarse y hacerse todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de situaciones. Pero es interesante porque Lutero en base a esto, bueno, escribe lo que son los catecismos, pero sí, muy buena historia. Dani. Bueno, ya se adelantó el pastor, pero bueno, yo también tuve como hasta cierto punto de instrucción en otras iglesias, principalmente como decía en la iglesia pentecostal. No quería como adentrarme a profundidad porque no me convencía el hecho de que cada domingo se platicara como de las vivencias o sí, o los desafíos que el que iba a predicar había vivido en la semana. Entonces, o sea, yo me imaginaba como un curso lleno de experiencias o vivencias del que lo iba a estar compartiendo y no, no llamaba completamente mi atención. Y también hasta cierto punto yo decía como, no quiero comprometerme a esto porque el hecho de que tomaras instrucción, al menos en las iglesias a las que yo había asistido, involucraba cierto compromiso y responsabilidad de tu parte, ¿no? O sea, si te ibas a adentrar a tomar estas clases, pues era porque ibas a comprometerte a servir en algún área de la iglesia, ¿no? Entonces, yo no, pues yo no dejaba de asistir a la iglesia luterana y también asistía a la iglesia cristiana, ¿no? Entonces,
como que lo pensaba en la parte del tiempo y decía, no voy a poder malabarear esto, o sea, va a ser demasiado para mí. También decía, la distancia entre ambas es bastante, entonces no voy a alcanzar a llegar y muchas otras cosas que por las cuales yo no quería como tomarlo a profundidad, pero en el Inter, me acuerdo que el líder de jóvenes allá en la iglesia cristiana, una muy buena persona, ojalá fueras luterano, porque es muy servicial y como decía, pues realmente es una muy buena persona. Entonces se llama Tilo. Tilo, si en algún momento ves esto, ven a tomar clases a la iglesia luterana, porque son muy buenas. Entonces, siempre me trataba de motivar, ¿no? Me decía como, ay, yo veo muchas buenas cualidades en ti, que tú puedes compartir el amor de Dios y si tú te preparas más, pues sería más sencillo incluirte. Y también tenían muchas clases atractivas como para poder pues convencerte, ¿no? Había lenguaje de señas, había clases de música, había muchas cosas que ellos utilizaban para compartir el amor de Dios. Y el único requisito es que tú podías tomarlas, eran gratis, pero como decía, como el compromiso de que tú ibas a compartirlo también dentro de la iglesia o en planes que tuviera la iglesia para compartir afuera, ¿no? Entonces, si yo tomaba clases de música, eventualmente iba a tener que enseñarle a alguien música, ¿no? O si tomaba clases de lenguaje de señas, eventualmente iba o a estar traduciendo en los servicios o a dar clases de esto, ¿no? Entonces, sí, bueno, no son servicios, en las reuniones, reuniones. Y así, pero justo, creo que esto también nos lleva a hablar acerca de la importancia de tener el catecismo, ¿no? O sea, creo que es algo que identifica mucho a la Iglesia luterana, aunque yo antes pensaba que el catecismo era meramente católico, creo que el catecismo es algo que, pues sí, o sea, que identifica y da esta identidad, bueno, sin ser tan redundante, o sea, creo que es parte de la identidad luterana. Y me recuerda mucho la historia de Felipe y el etíope, ¿no? En donde el etíope leía la Biblia, ¿no? Leía, bueno, no era como tal en ese momento la Biblia, ¿no? Sino leía Isaías y no entendía lo que decía. Entonces él decía, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Y sabemos que es por obra del Espíritu Santo que nosotros podemos entender esto y podemos, pues por fe, confesar eso, ¿no? Que es un regalo que Dios nos da, no porque seamos inteligentes o porque hayamos tomado, como mi mamá, 10 cursos de catecismo, pero, o sea, porque es algo que Dios nos permite, ¿no? Ese regalo que Él nos otorga y esa comprensión que Él nos da, ¿no? O sea, a lo mejor si quisiéramos explicarlo, pues sería complicado, pero es algo que el Espíritu obra en nosotros, ¿no? Entonces, en esta historia, a mí me parece bien interesante el resaltar que también hay personas especiales para esto, ¿no? Para explicar el amor de Dios, para explicar las escrituras y, bueno, en muchas ocasiones o en su mayoría, pues son los pastores, pero nosotros también como cristianos que ya hemos aprendido esto, podemos compartirlo también con las demás personas, ¿no? Y así sería muy lindo, ¿no? O sea, a mí me encanta mucho esa historia porque después de que él entiende esto, pues decide ser bautizado, ¿no? Y ve también esa importancia y dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que me bauticen si yo creo, ¿no? Entonces, creo que es una historia muy linda que nos habla, como decía, acerca de la importancia de los catecismos. Entonces, no sé si quieras complementar algo más de la historia o bueno, de cómo es que surge el catecismo dentro de la iglesia. Ya habías adelantado bastante, pero no sé si quieras. Eh, bueno, es muy interesante porque la historia nos enseña que parte de la vida cristiana siempre es estar aprendiendo. Eh, es algo que miramos desde las escrituras con la iglesia primitiva. Siempre estuvo la instrucción de la mano de la predicación o del compartir la palabra de Dios. La iglesia primitiva se reunía para la enseñanza o para la catequesis. Tenemos muchos libros de la Biblia. San Pablo escribiendo a los romanos, a los corintios, dando como estas instrucciones. Entonces, podríamos decir, bueno, esta catequesis. Hay muchas iglesias, decía hace un momento, cada iglesia lo lleva de cierta manera la enseñanza, algunos no enseñan nada, algunos solamente la enseñanza es desde la predicación, ¿no? Y enseñan ahí, uno puede ver lo que la iglesia cree y confiesa. Hay un escritor que hace un comentario sobre, no recuerdo hoy
hoy su nombre, pero hace un comentario sobre el Evangelio de Mateo. De hecho, el libro que él tiene se llama Mateo enseña a la iglesia. Entonces, utiliza el Evangelio de Mateo como un modelo de catequesis y va mostrando cómo San Mateo escribió su Evangelio en este sentido, como una catequesis, como una instrucción para la iglesia. Y así en general, bueno, vamos viendo a lo largo de la palabra de Dios la importancia de la enseñanza. Antiguamente, en la iglesia primitiva, normalmente enseñaba primero y después bautizaba, siguiendo el mandato de Cristo, vayan por todo el mundo y bautícelos a todas las naciones, enseñándoles que guarden estas cosas. Entonces ahí podemos ver que van dos partes de la mano. Después, bueno, con el pasar de los años, la catequesis se volvió parte esencial, la enseñanza se volvió parte esencial de la vida cristiana. Eh, pero también ha caído como en ese punto de decir, bueno, simplemente la hago para poder cumplir y para poder ver algo. Y es parte de lo que Lutero se topa. La iglesia luterana no es la primera que da catequesis, eso es algo interesante. No, no es algo propio, algo nuestro, sino nosotros somos parte de esa iglesia primitiva que siempre ha enseñado la palabra de Dios. Entonces, en esta visitación que Lutero tiene, se da cuenta de que, bueno, la gente no conocía acerca de las partes principales de la Biblia, pero la gente no lo conocía porque, como Liz nos traía hace rato, los pastores o los predicadores eran los que no la conocían. Y al no conocerla, no la vivían y tampoco la practicaban ni la enseñaban, simplemente hacían lo que querían dentro de la iglesia y en base a esta necesidad es como, bueno, Lutero se pone y escribe un catecismo y no lo escribe, bueno, de la manera que nosotros hoy lo tenemos. Si bien la iglesia luterana tiene su libro de confesiones, como les comentaba la semana pasada, y este libro es tomado de la palabra de Dios. En este libro, bueno, aparecen los dos catecismos que escribe Lutero. Uno es el catecismo menor y otro es el catecismo mayor. Y es interesante porque, bueno, hoy, aunque nosotros enseñamos el catecismo menor en la iglesia con explicaciones que no fueron escritas por Lutero, fueron añadidas más adelante, el catecismo menor, Lutero lo escribe para las casas, para que en las casas sea donde se enseñe, no en la iglesia, sino en las casas. La instrucción viene desde la casa, como la Biblia lo enseña en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Por eso, si miramos nosotros el catecismo menor, dice, como el jefe de familia debe enseñar a los de su casa en cada porción, porque el jefe de familia en su casa es el que debe de instruir a sus hijos, no el pastor predica, pero Lutero lo hizo en ese sentido. Hoy por hoy vemos una dinámica muy distinta donde no se enseñan las partes principales en el hogar, pero bueno, tratamos de dar esta parte en la iglesia. El catecismo mayor viene un poco más explicado y el catecismo mayor es el que va dirigido hacia los pastores y aquellas personas que enseñan y predican para que puedan extenderse un poco más y puedan mirar un poco más profundo lo que es el catecismo y lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Y esto viene a convertirse dentro de la iglesia luterana, como decía al comienzo, como un ABC, algo que siempre debe estar, y como decía en la frase de Lutero, siempre nosotros debemos de ser como niños y regresar al catecismo. No es algo que hacemos solamente para cumplir un requisito, o no debería de ser de esa manera, sino que es algo de nuestra vida diaria y siempre encontramos algo nuevo que aprender, siempre encontramos algo nuevo por cual Dios nos habla a cada uno de nosotros y Dios nos muestra su voluntad. Y bueno, esto nos va enseñando realmente lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Nos va reflejando nuestra realidad, nos va reflejando quiénes somos, nos va reflejando todo acerca de nosotros, pero principalmente nos muestra acerca de Dios, el Dios de amor y de bondad y cómo este Dios actúa para con nuestra vida. Muchas gracias por la clase. Mm. Muy, muy lindo esto que nos compartes. No sé si alguien más quiera aportar un poquito o tenga algún otro dato curioso acerca de la historia. ¿Dónde está Aldo? Hace falta algo con los datos interesantes ahí. A mí me gustaría agregar que, por ejemplo, se hacía esa pregunta hace rato de parte del pastor de, bueno, ¿cómo es que
un libro que fue escrito hace casi 500 años, pues tiene tanta relevancia para el día de hoy, ¿no? Y considero que es cierto porque ¿qué será? Hace una semana, el jueves, se estaba hablando acerca de la carta de Romanos y, por ejemplo, es como muy, muy vívido, ¿no? Lo que encontramos en la palabra de Dios es algo que perfectamente podríamos estar em, experimentando en este momento. Decía el pastor Balduino que una pregunta interesante para hacer sería, ¿el apóstol Pablo ahorita escribiría algo diferente? ¿Lo redactaría de otra forma para los cristianos actuales en 2025? ¿O dejaría las palabras tal cual se escribieron? Y la conclusión de parte del pastor era, yo creo que se dejarían exactamente igual porque pues la humanidad sigue igual, sigue buscando esa salvación por medio de sus méritos, sigue buscando participar, hacer una obra conjunta para llegar a la salvación y no meramente por la fe. Ya, aquí lo estoy leyendo, el justo por la fe vivirá. Sí, y entonces, al igual que en la palabra de Dios, yo creo que en el catecismo, algo que también señalaban, bueno, ahorita hablábamos mucho de la parte de los 10 mandamientos, justamente porque es como, es lo primero que encontramos, ¿no? También, si la pregunta es, ¿cuál es tu experiencia? No sé, lo primero que recuerdas del catecismo va a ser sin duda el mandamiento uno, porque iniciamos por ahí, ¿no? Aunque también algo interesante es que, por ejemplo, al inicio del catecismo encontramos qué es la Biblia y encontramos una norma que es importante que nosotros podamos tener esa forma de ver a la Biblia como la única norma infalible en materia de fe y de moral. Entonces, ahí empiezan muchas de nuestras diferencias con las otras formas de pensar dentro del cristianismo, desde un magisterio, un papa, eh, profetas modernos, etc. Entonces, sin duda, el catecismo es una guía, es una ayuda que nos fortalece en algo que ahorita necesitamos tener, identidad, ¿no? Vivimos en un mundo que cada día pierde su identidad, ya nadie se identifica con algo preciso y ahorita hay como que, no sé, pluralidad en cuanto a las cuestiones, no solamente de la fe, de la enseñanza, sino también en cuanto a la forma de vivir, como que es prácticamente cuestión de esta época, de lo que vivimos actualmente, por ejemplo en la cuestión de los géneros, ¿no? Ya no es suficiente identificarse con mujer o hombre y se inventan más géneros. Entonces, en cuestión de la fe, alguien dice, espérame, es que yo no estoy tan de acuerdo en, no sé, en entender la Biblia de esta forma, pero puedo tomar esto y aquello y se termina siendo un híbrido, un monstruo enorme y muchas veces ese monstruo que se termina deformando o degenerando en cuanto a la percepción de la escritura es lo que se viene a enseñar y lo que muchos lamentablemente hoy en día es lo que están aprendiendo dentro de sus iglesias, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de tener un catecismo es algo por lo cual debemos de agradecer a Dios que tengamos esa enseñanza que vaya, lo voy a decir así. eh, a mí me sorprendía en las primeras visitas a la iglesia, en las primeras veces que me congregaba, porque me di cuenta de que lo que estaba enseñando el pastor era lo mismo que se estaban viendo en otras iglesias luteranas, ¿no? Entonces es un consuelo saber que no es porque el pastor amaneció de cierto humor o se peleó con su esposa, algo le pasó. Y nos quiso compartir una lectura de la Biblia en base a un sentimiento de él como hombre, sino lo que está expresando. No sé, puedo tener una confianza en que se está enseñando, es parte del mensaje de la palabra de Dios, es el Evangelio como tal y no es una percepción subjetiva de un individuo que pasa por una situación particular y que eso lo lleva a expresarse de una forma, pues en este caso, vamos a decirlo así, disfrazada de la palabra de Dios, pero que realmente está transmitiendo un sentimiento humano. Ujú.
Sí, sí, y creo que justo esto que comentas, Abby, a mí me resuena mucho porque recuerdo que cuando yo asistía a la iglesia cristiana pentecostal, em, a mí me hacía mucho ruido esto de realmente estaré lista para morir. O sea, si ahorita viene Cristo, yo voy a ir al cielo. Y me acuerdo que por más obras que hacía o por más que yo oraba, bueno, como en ese momento entendía, o por más que yo pues asistía a la iglesia, me congregaba, o sea, por más que yo hacía bien, por así decirlo, o cumplía con las cosas que ahí se decían, nunca sentí que yo estuviera lista, ¿no? O sea, si venía Cristo, yo pues sentía que no, no cumplía con todo para poder ir al cielo, ¿no? Entonces, el hecho de tomar el catecismo me enseñó, pues, que eso no era lo importante, ¿no? Sino que Cristo ya había hecho todo y bastaba con creer en él. Y obviamente, también hace un momento comentaban, ¿no? O sea, no por el hecho de que Cristo ya haya hecho todo, pues nosotros somos pecadores y ni modo, ¿no? Así soy y a quién le importa lo que yo haga, ¿no? Entonces, creo que pues en agradecimiento a él, pues surgen estas buenas obras, ¿no? En agradecimiento a su sacrificio, a ese amor tan grande que nos da, pues podemos obrar de manera diferente y gracias también al Espíritu Santo, ¿no? Que nos guía a hacer esto, pero sí, o sea, creo que es parte de esto, ¿no? El poder instruirnos o el poder también nosotros aprender, o como decía hace rato, creo que fue Liz, que quien crea que ya cumple todos los mandamientos o quien crea que es justo, pues que vuelva a leer la Biblia, ¿no? Que vuelva a los mandamientos, que vuelva al catecismo y que pueda ver que esto no es así, ¿no? No, y que al final del día también es una forma de ir guiando de manera ordenada para aprender, porque hay doctrinas en otras iglesias donde se manejan más por emociones, ¿no? Y qué tal tú llegas ese día con una necesidad afectiva y sales, bueno, volando literal, ¿no? Pero ¿qué pasa días más adelante cuando no va a estar esa gente que va a manejar tus emociones y que te vas a venir al suelo y entonces dejas de depender realmente de lo que diga Dios en su palabra y de que tú puedas ir trabajando en poder, pues no dejar de ser pecador, porque pecador eres y eso creo que es algo bien importante, tener esa conciencia, somos pecadores, ¿sí? Y dependemos de Dios en todo sentido, no de mis emociones, no de el que está arriba de un foro y me va a decir y como un club de optimistas, ¿no? Porque al final del día muchas así se manejan y la realidad es que pues está perdiendo tiempo importante, ¿no? Porque ninguno tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo vamos a estar y cuándo no, entonces creo que sí es muy importante que los que ya vamos teniendo esta conciencia, pues podemos ir por todas las naciones predicando el Evangelio, pero de esta manera organizada, pegados a un catecismo que nos puede dar un orden para conocer perfectamente lo que Dios nos está diciendo en su palabra, ¿no? Y de ahí es como la introducción para poder seguir adelante leyendo y todo. Y cada vez que nos empecemos otra vez como a ir, regresar al catecismo porque vamos a encontrar cosas nuevas que nos van a permitir seguir llevando a otras naciones. Yo creo que tendría que ser como cíclico, ¿saben? Eso lo percibo, lo vivo y digo, realmente si pasó, me voy a inscribir al siguiente, porque la verdad es que creo que sí es muy, muy importante no dejarlo porque siempre va a haber algo nuevo. Dios nos va a hablar de alguna manera también enseñándonos sobre las partes que lo conforman y el seguir estudiando, o sea, el ya no salirnos de ese como de esa cobertura de la cual nos hablan en otros lados, ¿no? Es que te saliste de la cobertura de Dios y entonces perdiste, no, la realidad es que Dios está siempre ahí y nosotros podemos estar meditando, conociendo y todo, o podemos irnos al mundo, y esa es la verdad. No es que nos salgamos de una cobertura o nos metamos, ¿no? Ni tampoco es que seamos iguales a Cristo porque nos hizo a su imagen y semejanza, y entonces ya somos iguales y nosotros podemos decir, levántate, o sea, no, la realidad es que Dios es el que hace eso, y nosotros tenemos que como pecadores, y así como cuando dijo Abby sobre lo pequeño que se iba sintiendo cada vez, esa es la verdad, somos nada comparados con Dios y Él así nos amó, ajá, y por medio de su Hijo nos está perdonando. Entonces, la verdad es que
pareciera sencillo, no lo es porque somos pecadores y nos envanecemos mucho, pero creo que sí es muy importante en no dejar de lado y ya que estamos en esta parte, decir, wow, creo que encontré lo que estaba buscando, porque creo que todos nosotros, tal vez el pastor, él ya nació en un lugar, pero todos pasamos por una búsqueda de necesidad espiritual no, es que creo que esto no. Cuando tienes paz, cuando duermes tranquilo, cuando confías que hay alguien, eh, Dios, estás en el lugar adecuado. Y yo creo que eso lo identificas como ser humano. ¿Sí? Cuando sabes, aceptas y reconoces que eres pecador, que no eres igual a Dios en ningún sentido, ¿sí? Y que depende 100% del Señor, creo que estás en el lugar adecuado. Ujú. Y eso también me lleva a pensar, o sea, justo esto que dices, ¿no? O sea, estar en el lugar adecuado, eh, relacionándolo con algo que creo que Abby mencionaba, ¿no? O sea, muchas iglesias no tienen como ¿cómo dijiste, Abby? O sea, como sus bases o sus requisitos como para poder pertenecer. ¿Requerimientos? ¿Mande? ¿Requerimientos? Ajá, para poder decir, bueno, ahora sí eres miembro, ahora no. Y muchas veces yo, bueno, no sé, pastor, si quieres comentarnos algo aquí al respecto. O sea, ¿es necesario el catecismo para poder ser miembro de la iglesia? Bueno, nosotros como Iglesia Luterana creemos que la instrucción es necesaria para poder conocer acerca de Cristo. Es algo que damos a la iglesia y se da gratis, porque la palabra de Dios es gratis. Entonces, dentro de la iglesia, bueno, damos esta oportunidad de poder presentarnos a la gente qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que nosotros confesamos como iglesia. Y creo que es importante que la iglesia tenga bien su base de lo que cree y de lo que enseña, de lo que confiesa, para que, bueno, se sepa por qué se está participando, por qué se lleva a cabo el servicio de cierta manera. En el catecismo vamos viendo toda esta parte y vamos siguiendo nuestra vida cristiana, vamos siguiendo nuestro caminar en la fe y mostrando a Cristo cómo Él viene y actúa para nosotros y de qué manera es como Él está actuando en nosotros. Algo importante, creo que más adelante lo podemos tomar. Nuestra iglesia es una iglesia sacramental, donde hay sacramentos, hay palabra y hay sacramento, y esto viene siendo el punto máximo dentro del servicio divino. Así le llamamos a nuestras reuniones, no son nuestras, sino Cristo se hace presente para nosotros. Entonces, el punto central de esto, bueno, es cómo Él se hace presente en el sacramento del altar. Pero antes de eso, bueno, miramos que necesitamos saber qué es lo que está sucediendo y creo que de ahí va la preocupación de Lutero al escribir los catecismos, enseñar a la gente para que sepan qué es lo que está sucediendo. No es algo casual y no es cualquier cosa lo que está sucediendo, sino que Cristo se viene a hacer presente en su pueblo y se hace presente por medio del pan y el vino. Entonces, nosotros como iglesia lo que damos es una instrucción previa de esto. Tenemos la catequesis, la enseñanza, donde vamos viendo las partes principales para nosotros, bueno, confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor y cómo Él ha decidido actuar, o cómo Él ha establecido estos medios para trabajar dentro de su iglesia. Entonces, como tal, bueno, sí tenemos esa instrucción, que siempre son bienvenidos. No lo hacemos con la obligación de si ya tomaste la catequesis, tienes que ser miembro oficial de la iglesia sí o sí, sino enseñamos acerca de la fe y si aquellas personas lo miran como dentro de que nuestra iglesia es una iglesia bíblica, evangélica, que tiene a Cristo en el centro y desean participar, bueno, se hace un rito que es la confirmación o en este caso el bautismo también, si no están bautizados en base a lo que la palabra nos enseña y son recibidos como tal, como miembros dentro de la iglesia. Así que si algún día quieren participar de la catequesis, vengan. Ahora estamos los sábados a las 10:30, así que está abierto para todos. No solamente es para algunos, no es algo exclusivo ni privado, sino es abierto a toda la comunidad. Y ahorita comentabas que se enseñan las partes principales. ¿Te gustaría como resaltar un poquito cuáles son para que, bueno, por si alguien que nos está viendo no ubica esto, sería bueno para compartirlo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, ya se ha hablado un poco sobre los 10 mandamientos, que es como la primera parte del catecismo. Después tenemos el credo. Generalmente en catequesis se enseña el credo apostólico.
donde nosotros miramos a nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La tercera parte es el Padre Nuestro, aprendemos acerca de cómo orar. Y bueno, después tenemos los medios de gracia, que es como Dios actúa por medio primeramente del bautismo, después la confesión, el oficio de las llaves, el sacramento del altar. Y después de esto, bueno, tenemos dentro del catecismo, oraciones diarias, tabla de deberes y algunas otras preguntas, pero podríamos decir que estas son las partes principales, aunque Lutero, bueno, hace énfasis que por lo menos la iglesia, cada cristiano, cada pastor debería de saber el credo, el Padre Nuestro y el sacramento, el credo, los 10 mandamientos, el credo y el Padre Nuestro, perdón. Él introduce en el catecismo también los medios de gracia. Entonces, enseñamos de esto acerca de nuestra iglesia. Hoy, ahora los chicos están en la parte del credo, estamos estudiando justo, terminamos el segundo artículo que habla acerca de Cristo, pero se va a poner más interesante más adelante. Así que yo creo que sería bueno ya en unos meses más que estén confirmados, bueno, volver a repasar esta parte y bueno, que nos cuenten más sobre su experiencia y al finalizar la catequesis. El antes y el después, ¿no? No, y al final del día también importante, pastor, que en el credo, en la catequesis se nos va enseñando precisamente todas estas partes que conforman y terminamos teniendo conciencia plena de por qué es importante llegar desde el inicio al servicio divino. Es súper importante. Creo que esas son también cuestiones que ya teniendo esa conciencia, dice uno, híjole, qué padre. No, no, porque cuando no sabemos, llegamos, ya sabes, no sé, desayuné, corrí, sí, llego a lo mejor a la mitad o ya está a lo mejor el mensaje, el sermón, o sea, no. Yo creo que es importante y de verdad lo vivirán ahora los chicos y nos dirán si, no, si sí o no es de verdad vital. No es importante, es vital porque es de alguna manera la manera que tenemos para estarnos como renovando en ese perdón, porque sí, pues a lo mejor salimos el domingo y damos, yo le decía a un pastor, pastor, es que a veces no salimos, apenas vamos saliendo de la iglesia y ya empezamos a pecar y me decía, ay hermana, pues qué suerte, porque yo desde antes de salir ya empecé a pecar otra vez, ¿no? Entonces la verdad es que sí, o sea, porque simplemente el pensamiento, a veces estamos escuchando la palabra y nos distraemos obviamente el diablo, el mundo de nuestra carne, ay, cómo no está aquí tal persona para que escuchara esto. Dios me está hablando a mí, o sea, al final del día me está hablando a mí, ¿no? Y esa es la realidad. Creo que sí es muy importante tener esa conciencia porque de pronto vemos las iglesias vacías con personas de toda la vida, nacieron luteranos y no están ahí, fueron confirmados, tomaron el catecismo y no tienen esa conciencia. Y yo creo que sí es muy importante poderla tener porque estarían llenas las iglesias si los hermanos tuviéramos la conciencia de todo esto, ¿no? Sí, sí, no sé si alguno quiere agregar algo más a estos puntos. Like, si quieres ver mi confirmación. Transmitirá en vivo. Sí, Se va a sí, transmitir en vivo. en redes Sí, sociales la página de la Iglesia Luterana San Pablo, SLM. Ahí, bueno, pueden encontrar el servicio divino, se está transmitiendo, así que, bueno, tienen la oportunidad de podernos ver, pero principalmente visítenos, Doctoral 187 Santa María la Ribera, y es la Iglesia San Pablo y Buen Pastor en Paseo de las Palmas 1910. Así que, Aquí abajito les dejamos la dirección y los horarios porque Señor para que Rey. puedan corroborarlo. Y no sé si para ir cerrando alguien quisiera compartirnos acerca de sus experiencias u opiniones en lo que va del catecismo o de los que ya tomaron un catecismo. Claro, hay dos cosas que quisiera agregar. Una acerca de lo que habla Chris. Fue una vez estaba grabando un video para mi canal, donde hablo de así a veces de las experiencias de la catequesis. Y un día estaba, o sea, iba grabando y mientras iba grabando me acordé, es cierto, si no llegas temprano no participas del perdón de los pecados, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, algo que Liz tenía mucha renuencia y que yo siempre le decía es que imagínate el simple hecho de poder cumplir con esta parte de cuando Jesús le habla a los discípulos que pueden perdonar y retener los pecados, y decía es que es algo que objetivamente yo necesito. O sea, no es como que pueda quedarse
no sé, a decisión mía. Yo necesito el perdón de los pecados. Llegué a ir a veces a la iglesia pentecostal, muchas veces con esa necesidad, pero terrible, ¿no? O sea, necesito saber que Dios me está perdonando mis pecados, ¿no? No, vivo intranquilo. Y, o sea, es completamente cierto. ¿Quién no necesita el perdón de sus pecados para su vida diaria, inclusive? Entonces, bueno, eso es como contestando a lo primero. Y lo segundo, quería tomar algo que decía el pastor acerca de las bondades que tenemos para este tiempo, que podemos ser partícipes del catecismo. Y ahí, por ejemplo, les voy a contar una experiencia como que lo relaciono con esta vivencia laboral. Estudié para ser director de proyectos durante una época, finalicé el año pasado, a mediados del año pasado finalicé, presenté el examen y todo. Pero por ejemplo, ahí es como que un determinado grupo, ajá, donde hay que pagar una membresía para poder participar, ser parte de los directores de proyecto a nivel mundial, se llama PMI. Y bueno, o sea, si quieres escuchar aquellas clases, tienes que pagar para iniciar y se pagan como 25,000 pesos mexicanos para tomar esas clases, ¿no? Y para que empieces a conocer todo aquel mundo, se le llaman buenas prácticas. Es como un profesionista, cómo deberías de desempeñarte en cuanto a todos, desde la forma psicológica, cómo gestionas un proyecto, un montón de cosas muy útiles, ¿no? Muy buenas. ¿Y por qué lo relaciono de esta forma? Las personas que están en ese grupo que te tienen que enseñar, bueno, son personas que académicamente o sea, no, Avisaí no puede enseñar en una de esas sesiones, una de esas clases yo no puedo hablar. O sea, yo comparto lo que aprendí de ahí, porque bueno, es algo que tuve que experimentar dentro del mundo académico, ¿no? Para mi formación. Y lo veo de esa forma porque para mí se me hace muy similar, porque inclusive existen como sus mandamientos dentro de ese mundo. Y son reglas, ¿no? Y cuando me pongo a pensar, por ejemplo, en el tema del catecismo, digo, wow, es que esto que nosotros estamos aprendiendo no es algo, no es algo que ustedes, me refiero al público que nos está escuchando, no es algo que consigan de una forma tan trivial, tan banal. O sea, les aseguro que quien invierte su tiempo en aprender del catecismo, en ir y escuchar, no va a desperdiciar un solo minuto de esta de estas clases, ¿no? Tanto por el contenido del catecismo, tanto por quien lo imparte, porque nuevamente quien lo está impartiendo no es un avisaí que salió de una alcantarilla, ¿no? No, no es el hermano Juan que decidió abrir su iglesia en su cochera, en el patio de su casa. O sea, aquí no es cualquier persona la que te va a instruir un pastor. Todos ellos tienen bueno, ahorita lo que se me viene a la mente, por ejemplo, una de las cosas más increíbles para mí que me ha pasado desde que estoy en la iglesia luterana como catecúmeno, es que muchas personas, si no diría la totalidad de las personas con las que me he cruzado que pertenecen a la iglesia, todas, absolutamente todas, se han tomado el tiempo de responder mis dudas, ¿no? Desde el pastor al que está contestando ahí cualquier cosa que me salió de la mente esa mañana, porque no sé por qué estaba en mi cabeza. Dice, ¿alguna otra pregunta, Avisaí? No, no tanto, no tanto, pero, por ejemplo, desde lo que el pastor me ha contestado, cuando empecé a abrir cuando le cambié el nombre al canal, que ahora se llama Catecúmeno, las personas que me empezaron a escribir, por ejemplo, por ahí anda, bueno, algunas de las personas que crean contenido en YouTube, le decía a Liz que unos de ellos hasta me llegaban a marcar, ¿no? O sea, me llegaban a dedicar media hora nada más para responder algo que de repente haya dicho, o sea, yo decía, pero bueno, esto es algo más allá de lo que yo me esperaba, ¿no? Que alguien se tome el tiempo para, como decía hace un momento Dani, en cuanto a lo de el etíope y Felipe,
Justamente, o sea, existen personas, al igual que nosotros, como catecúmenos, que estamos con la necesidad, necesitamos entender estas cosas que de repente no podemos comprender, que las aceptamos, obviamente, no tenemos renuencia a ello, que deseamos conocer cada día más al Señor para poder vivir una fe plena, pero que, bueno, regresando al punto de lo que les decía, es algo que yo agradezco mucho, que existan tantas buenas personas que se toman el tiempo, todos los pastores, todos los hermanos en la congregación. Por ejemplo, en una ocasión le compartí a Liz que en una terapia yo le decía al psicólogo que, bueno, que ya estaba yendo a una nueva iglesia porque le había compartido mis desventuras en las iglesias pasadas. Y me decía, ah, qué bueno, vas a hacer comunidad, vas a hacer amigos. Y le decía, oye, cuando me empezó a decir eso, yo no había captado que es cierto, uno hace amigos, hace amistades y todo lo demás, pero en ese momento como que para mí todo eso era secundario, porque cuando llegas a una iglesia, más allá de que tengas una comunidad a donde haya personas amigables y todo lo demás, lo que necesitas es enteramente de Cristo. Necesitas conocerlo a Él, su plan de salvación, todo lo relativo al Señor y justamente vuelvo al mismo punto. La catequesis en la iglesia luterana es em, es eso que necesitas, tú oyente, querido escucha, es eso que necesitas en tu vida para poder vivir una vida llena de Dios, llena del Señor, en la que vas a comprender y vas a tener una expectativa como la tenemos nosotros ahora, que no, nuevamente, es casi como que si tuvieras que pertenecer a este club selecto del que te comento, en el que tienes que pagar una membresía anual, en la que para que escuches hablar al ponente, tienes bueno, dar lo que corresponde para que se les pague a toda esa organización. Pero en este caso, imagínate, todo eso es gratis. O sea, la formación que tienen los pastores, pues perdón, pero no es algo que nuevamente se la sacó un tipo que un día alucinó y abrió la iglesia en el patio de su casa. O sea, son personas sumamente serias, sumamente profesionales en el trabajo que hacen y pues, o sea, realmente quien desaprovecha eso en este tiempo es alguien que se está perdiendo de mucho. Oye, ahorita que decías alguien que alucinó, pensé que ibas a decir a ¿Qué alguien pasaba? que alucinó. Tremendo Lucy. Saludos. Saludos porque sabemos que nos estás viendo. No, Híjole, le falló en la fecha del rapto, iba a ser en el 2023. Para eso mejor vengan a catecismo y van a aprender. Vengan al catecismo. Sí, sí, Saber sí. Sí, la realidad de lo que dices, Avi, es que la única inversión que vas a tener que hacer en este lugar es en tu tiempo, en tu preparación, para que vayas conociendo y de alguna manera, como dice bien la palabra, que la fe va a venir por el oír y el oír la palabra es lo único que tú vas a tener que estar invirtiendo tu tiempo para estar oyendo la palabra y tu fe, Dios va a poder obrar en ella. Ujú. Totalmente de acuerdo. a mí me gustaría compartirles algo que también fue muy, así como experiencia, algo que fue muy maravilloso para mí cuando estaba estudiando el catecismo por primera vez. Recuerdo que para mí la muerte de mi abuelo era algo que, para mí la muerte es algo muy difícil, me duele, tengo esperanza en Cristo, claro, pero creo que me cuesta mucho el poder, pues, dejar de ver a las personas, ¿no? En este plano terrenal. Entonces creo que yo estaba atormentada con la muerte de mi abuelo porque en la iglesia a la que asistía, eh, no a la luterana, la verdad, nos enseñaban que pues solo los que creyeran en Dios o que fueran cristianos podían ir al cielo, ¿no? Entonces yo sabía que por eso, o medio entendía, ¿no? Porque ya les compartía que no estaba segura, pero bueno, yo quería como que aferrarme a eso y decía, bueno, si yo voy al cielo, entonces no voy a ver a mi abuelo porque mi abuelo era católico, entonces no lo voy a ver ahí, qué triste, ¿no? O el hecho de pensar que a lo mejor él estaba en el infierno, ¿no? Eso también me podía mucho. Y cuando tomé el catecismo y el pastor nos hablaba de la iglesia visible y la iglesia invisible, para mí fue un alivio impresionante porque dije, bueno, es que sí, o sea, ¿quién es el que decide quién va al cielo y quién no, ¿no? O quién es salvo y quién no, o quién es el que dice, tú sí crees realmente, tú no crees. Entonces, cuando yo
bueno, cuando Dios me permitió entender esto, fue un alivio bien impresionante para mí porque, bueno, yo pude ver que la salvación, pues es algo, como les decía, ¿no? O sea, gratuito por el sacrificio de Cristo, pero que lo único que conoce nuestros corazones realmente, pues es Dios, ¿no? Y que hay salvación tanto en la iglesia luterana como en la iglesia pentecostal, como en la iglesia católica, y que eso, pues, es algo que no depende de nosotros, porque si nosotros dijéramos, la iglesia luterana es la única que tiene salvación, pues entonces estaríamos cayendo nuevamente a las obras, ¿no? Y creo que, o eso, ¿no? Como decir, bueno, nosotros sí cumplimos y por eso vamos a ir al cielo, allá las demás denominaciones, religiones, creencias, lo siento, ¿no? Entonces, cuando Dios me permitió entender esto, pues fue de gran alivio y creo que fue, no sé, una de las cosas más maravillosas que yo pude en ese momento aprender y que ahora realmente lo atesoro en mi corazón y en mi vida, porque también sé que ahora que les comentaba en el episodio pasado, que tenemos clases con los niños, ¿no? Entonces, yo sé que si ellos en algún momento ya no asisten aquí a la iglesia y por X o Y razón comienzan a asistir a otra, lo que ellos ya han aprendido y lo que ellos ya guardan en su corazón y atesoran y eso que saben de que Cristo murió por ellos, es más importante que a qué iglesia asistan, ¿no? Que Dios quiera que siempre asistan aquí, que puedan mantenerse aquí firmes en fe y en doctrina, pero si por alguna razón se mudan o dejan de asistir aquí, que Dios les permita aferrarse a eso, ¿no? Con todo su ser y que puedan creer siempre en eso, ¿no? Entonces, creo que es algo de lo más lindo que yo pude aprender y que realmente guardo en mi corazón y siempre que puedo lo comparto con todo el mundo o con aquel que se me cruce, porque es algo que a mí me dio mucha paz y me dio mucho alivio, ¿no? Y también consuelo, porque como les decía, pues para mí, o creo que para la mayoría de personas, la muerte es algo muy complicado humanamente de procesar, ¿no? Que claro, como decía, tenemos esta esperanza en Cristo y en esa vida eterna que Él nos promete, pero cuando yo no podía entender esto y a través del catecismo pude verlo, fue un alivio grande para mi ser. No sé si alguien más quiera comentar algo respecto a sus experiencias con el catecismo. Pues yo nada más comentar que, bueno, ha sido desde que lo dije, ¿no? Radical, porque em, en donde iba es como volver a ir a la escuelita de verano de los niños, ¿no? Porque antes me acuerdo que iba con emoción de que yo quería aprender, que quería pintar, que quería cantar, ¿no? Entonces, siento que esa es la emoción, porque recuerdo cuando fui primero al catecismo. Yo le contaba, incluso yo no era como que libre de expresarme o no me gustaba expresarlo en lo que creía porque realmente no sabía en qué creía, ¿no? O sea, ¿cómo voy a expresar algo que no conozco, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ir al catecismo, hasta con mis compañeros de trabajo, con mis papás, bueno, con las personas que tengo a mi alrededor, que realmente no son tantas, ¿no? Que realmente conozco nada más a los de mi trabajo, pero como que les compartía, pues yo voy a una iglesia a una catequesis, e incluso recordaba que uno de mis compañeros me decía, es que tú ya estás muy grande, ¿no? Como para ir a la catequesis. Este, mm, pues yo a mi hijo apenas lo voy a mandar, pero tiene como 7 años, 10 Es años, ¿no? católico el señor. Ajá, sí, entonces me decía, como que ya estás muy grande como para ir a esos, pero yo le decía, yo tengo entendido que para que vayas al catecismo, pues tienes que tener una cierta edad también, porque aprendes, e incluso eres como que más consciente de lo que vas a creer, ¿no? Y en la historia que leíamos o que el pastor nos compartía era que realmente era por eso que se hizo el catecismo, ¿no? Que para que supiéramos en qué creemos, ¿no? Entonces incluso me sigo sintiendo así, ¿no? De que cada vez que voy aprendo una cosa, incluso Abby es como que testigo porque a mí no me gusta llegar tarde a los lugares, ¿no? Y más a los lugares que me interesa llegar, ¿no? Entonces, cada sábado yo ahí estoy
como que regañándolo, párate ya, ¿no? Ya es hora que nos vayamos, no me gusta llegar a media clase, me dice, no, es que todavía no empieza, espérate unos 5 minutos más, y yo, no, apúrate. Entonces es como que a mí me da, ya lo estoy quemando aquí, creo que ya le dio la pena, pero incluso es como que mi sentir, ¿no? De que voy a explorar algo nuevo y como antes no lo compartí, pero nunca he tenido como esta instrucción más allá de las escuelitas de verano, porque cuando eres niño es lo que más te lleva, ¿no? E incluso nada más es como conocer historias de la Biblia y Abby tan siquiera, ahorita que lo platicaba, pues le dieron una breve explicación antes de que se bautizara, ¿no? Y yo, en mi caso no fue así. En mi caso solamente fui a la iglesia, dijeron que un cierto grupo de jóvenes se iba a bautizar y como que ya estábamos en esa edad de que ya nos teníamos que bautizar, entonces nos dijeron, ¿quién? Tú y tú te vas a bautizar, ¿no? Entonces fuimos, nos bautizamos, igual fue como que en un río y todo así como que muy representativo, muy simbólico, Por pero inmersión, sí. sí, pero no, realmente no sé, no conocía esta parte, ¿no? De lo que realmente como se cree en cada iglesia, ¿no? E incluso ahorita me viene a la mente cuando me decía, cuando todavía iba a la iglesia pentecostal y quería como que compartir que yo había conocido algo más allá de la iglesia pentecostal, ¿no? Y decía, yo le pido a Dios que no me dé, que no aprender más, porque si no me va a demandar más, nos compartió una persona. Entonces yo digo, ¿cómo puede uno pensar eso si nosotros tenemos que tener siempre hambre de conocimiento, hambre de Dios, ¿no? De la palabra. Y realmente, pues yo creo que más allá del catecismo, pues es la palabra de Dios que se hace como que presente más en mi vida, ¿no? Y gracias y bueno, compartiendo más sobre esto, le decía a Vi cómo Dios es tan amoroso y misericordioso con nosotros, porque nos quita de un lado y vamos y realmente el primer día nos dicen, hay catecismo, ¿no? Como que esa instrucción. Entonces pone a personas que ni en nuestra vida pensábamos como que cruzarnos, ¿no? Entonces yo siento que eso como que no son casualidades, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi experiencia conforme a la iglesia luterana, al catecismo y más al conocimiento que ahorita tengo y que no puedo decirlo enteramente porque todavía no terminamos y como lo dice el pastor, apenas vamos en el credo, ¿no? Pero me parece muy lindo esto que comentas, Liz, porque también haciendo como memoria, ustedes llegaron antes de la reforma y me acuerdo que para la reforma hubo un taller, ¿no? Entonces creo que también es, o sea, como que Ujú. se acomoda todo porque a lo mejor si querían conocer un poco más acerca de la iglesia luterana, la reforma es un buen momento para conocer acerca de esto, ¿no? Entonces creo que muy, muy oportuno el tiempo de Dios, ¿no? Sí, exacto. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, no, solo para ir cerrando, gustaría pasarles algunos libros. Bueno, existe el catecismo en formato digital, ustedes pueden buscarlo si googlean catecismo catecismo luterano, les va a aparecer, o catecismo menor de Martín Lutero, les va a aparecer. Solamente, bueno, otro tip. Existe una app, por aquí está, una app sobre el catecismo, está para iOS. Ahí está, para ¿Es en iOS. español? ¿Es Sí, en es en español. Bueno, vienen varios idiomas, de hecho, da la oportunidad de poderlo hacer. Y bueno, también viene para Android, entonces también pueden descargar el Catecismo Menor de Martín Lutero para tenerlo en su celular más a la mano. Hay muchos recursos del Catecismo luterano. Si ustedes quieren tener uno físico, pueden venir a cualquiera de las iglesias y podemos con gusto compartirles un catecismo. Yo, Y es existen, bueno, como lo veíamos al comienzo,
Existe también mucho recurso acerca del catecismo, solamente, bueno, me gustaría mencionar algunos que son muy, muy buenos, unos libros. Existe uno que se llama Catecismo Menor sobre la vida humana. Ese está, si lo googlean así, Catecismo Menor sobre la vida humana, va a aparecer el enlace para descargarlo de forma gratuita desde la página de Lutheran Church Missouri Synod. Es escrito por John Pless, entonces está muy bueno, lo va conectando con temas de la actualidad como el aborto, la eutanasia y toda esta parte. Es de forma gratuita, así que lo pueden descargar. Ese está de forma gratis. Y bueno, también pueden conseguirlo en formato digital. El libro ¿Por qué soy luterano? De Daniel Preus. Es muy bueno también, habla sobre eso, sobre catecismo y sobre esta parte. Y bueno, hay algunos otros recursos. Bueno, también soy, podemos decir, conferencista. Una de las conferencias que comparto es justo de embajadores de reconciliación. Entonces, Eres coach motivador. sí, Motivador. sí, hay un curso que se llama Vaya y Reconcíliese, que bueno, justo está tomado del catecismo. Me ha tocado impartirlo en distintos lugares. Lo impartí en Panamá el año pasado, entonces está muy bueno. También habla sobre el catecismo en nuestra vida diaria y en los problemas diarios que nosotros enfrentamos y cómo el catecismo es como esta guía para nuestra vida cristiana. Entonces, estos son algunos recursos que existen del catecismo. Yo creo que más adelante podemos ir hablando sobre esto. Realmente hay una profundidad tan grande en lo que es el catecismo y bueno, solamente me gustaría cerrar con esta frase de Lutero: debemos de ser como niños y siempre regresar al catecismo. Nunca termina uno de aprender, sino siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, bueno, creo que esta plática va a tener parte 2 en un momento más adelante. Esperamos su confirmación y bueno, seguir compartiendo la palabra de Dios. Sí. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por participar, a Abilis y a nuestra invitadísima Ok. especial. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es un gusto. O sea, se nos podría ir horas enteras hablando de esto y no nos percataríamos. La verdad es que muchas gracias por la invitación. Me parece un canal, como dije al principio, muy bueno para dar difusión, para que conozcan y vean que los luteranos somos casualmente luteranos. Casualmente, por Dios. Sí, pues Sí. gracias a todos aquellos que nos están escuchando. No olviden suscribirse, darle like y dejarnos sus comentarios aquí abajito. Vamos a dejar también las referencias de los libros que nos compartía el pastor y las direcciones de las iglesias, como ya les habíamos comentado. Y también nuestras redes sociales, porque ya tenemos más. Entonces aquí abajito en la descripción se los dejamos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden compartirlo también con sus amigos, familiares, vecinos, congregantes y demás, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Bye. Bye.